Hola chicos, muy buenas tardes y bienvenidos a otro video sobre terapia de aceptación y compromiso. Espero estén muy bien, yo me encuentro maravillosamente bien y el día de hoy nos preparamos para conocer todos los aspectos sobre un protocolo de aceptación y compromiso o un protocolo sobre ACT, ¿ok? Para comenzar me gustaría mencionar dos cosas. La primera, pues nos vamos a basar nuevamente en las diapositivas del profesor Lauren Marshall. Y la segunda, vamos a comenzar con una diapositiva en donde nos van a hablar o nos van a mostrar mediante un gráfico qué paciente es perfecto para este protocolo. Juan, ¿por qué pasamos a ver protocolo? Pues es muy sencillo, ya hemos visto aspectos y parte por parte de la teoría de la forma de intervención y del modelo de intervención de aceptación y compromiso. Ya hemos visto clarificación de valores, ya hemos visto desesperanza creativa, ya hemos visto difusión, ya hemos visto flexibilidad psicológica, hemos visto aceptación. Los componentes ya están listos, es decir, ya se conocen los componentes. Pero ahora vamos a ver cómo se pueden organizar estos componentes para llevar a cabo un procedimiento efectivo con aceptación y compromiso. Así que vamos a esta diapositiva que está justo aquí, en donde nos enseñan unas características que hacen que un paciente sea inflexible. Recordemos que la terapia de aceptación y compromiso busca la flexibilidad psicológica a través de la aceptación, a través del aprendizaje, la confrontación, y estos son características que muy probablemente va a tener un paciente inflexible y va a ser candidato perfecto para un proceso, para un protocolo basado en aceptación y compromiso. Esto ya lo vimos hace un tiempito, pero me gustaría volverlo a retomar para que lo tengamos presente, para que lo tengamos en cuenta y sin lugar a dudas para que sepamos qué pacientes pues pueden servir para que los sometamos a un proceso de ACT, ¿vale? Proceso que obviamente es muy genial en el sentido de que el paciente va a aprender mucho sobre sí mismo, ¿ok? Bien. Escaso autoconocimiento, dominio del pasado contextualizado y miedo al futuro. ¿Mm? Estamos hablando de un paciente que está en ese yo como contenido, que no ha salido de aquellos comentarios, de aquellas críticas que le pesan ciertos aspectos de su vida de acuerdo a o en función a aquellas críticas, aquellos pensamientos e inclusive aquellas experiencias de vida tremendamente fuertes que lo han marcado y que lo han dejado en el yo como contenido, y la idea pues es salir, ¿vale? Salir con el paciente al yo como contexto para que se dé cuenta que efectivamente es mucho más grande que estos creencias, estos pensamientos, estas críticas y todo este encuentro emocional que tiene el paciente una y otra vez fusionado a estas creencias, fusionado a estos pensamientos. Entonces ese es el punto que muy probablemente tenga un paciente perfecto o candidato a aceptación y compromiso. Escaso autoconocimiento en el sentido de tener muchísimo más conocimiento de sus críticas, que pueden ser inclusive críticas elaboradas por sí mismo hacia él mismo, ¿ok? O críticas de otras personas hacia él mismo. Y muy escaso conocimiento sobre sus habilidades, muy escaso conocimiento sobre sus valores, sobre sus metas. Es un paciente perfecto para un protocolo de aceptación y compromiso. Bien. La habitación experiencial pues va a ser otra característica que pues puede tener un paciente perfecto para un protocolo de ACT, aquella persona que evita ciertas cosas de su vida y prefiere encerrarse o prefiere hacer otro tipo de cosas, pero manteniendo ese malestar, es un candidato perfecto para este protocolo que ya vamos a ver a continuación. Una persona que tras de que evita situaciones exteriores, también está evitando situaciones interiores sobre sí mismo y muy probablemente invalidándose emocionalmente hasta el punto de evitar llorar, de evitar alegrarse, de evitar sentir enojo,
cantidad de cosas que muy probablemente pues es a prioridad, ¿ok? Es bastante urgente que atendamos en un caso así mediante el protocolo de aceptación y compromiso. Pacientes fusionados cognitivamente, recordemos que la fusión son todas aquellas pensamientos, creencias que se vinculan y que rumian constantemente, que giran y giran y giran en torno a nuestra vida y que muy probablemente no nos da como un acceso sino a salir, ¿cierto? Sino que viven constantemente ahí repitiéndose y repitiéndose, pues obviamente va a ser un candidato perfecto para someterlo a una terapia de aceptación y compromiso. El apego al yo contextual, en este caso creo que sería más bien el yo como contenido, ¿vale? El profesor Marshall de pronto se equivocó ahí y desde que nosotros vimos esta parte pues yo me quedé pensando el yo contextual y de hecho hubo una persona que me dijo Juan, ¿no sería el yo como contenido? Y pues ciertamente la idea es sacarlo al yo contextual y muy probablemente asumir el apego como el yo como contenido. De todas formas, pues tal vez el profesor Marshall quiso decir que el objetivo era el yo contextual para sacarlo de ese apego del yo como contenido. Y por último, una persona que no tenga claridad sobre sus valores, que no tenga claridad sobre sus metas, que tenga dificultades en su proyecto de vida, sea porque esté bastante triste sobre una situación, o bastante ansioso sobre este mismo proyecto de vida, triste en el sentido de pensar constantemente, de rumiar, de fusionarse con aquellos pensamientos que le dicen no vas a poder salir adelante, eres un fracaso, no tienes dinero, no tienes esto, no tienes lo otro. Entonces muy probablemente la escasa claridad de valores de alguna u otra manera estén siendo pues parte de una variable de interés para atender este paciente en una terapia de aceptación y compromiso. Obviamente todos estos pensamientos, todas estas emociones, toda esta evitación, toda esta función, toda esta fusión, todo este escaso autoconocimiento, pues van a hacer del paciente algo inflexible y sin lugar a dudas cuando se trata de inflexibilidad nosotros podemos usar aceptación y compromiso sin ningún problema, ¿vale? Ok, faltó este pedacito. Actuación no ajustada hacia los valores como la inacción, la impulsividad o la evitación persistente, que consisten, por ejemplo, en que el paciente hace otras cosas en vez de acercarse a los valores y son cosas que justamente lo alejan de los valores, como la evitación, como la inacción en el sentido de quedarse quieto, frustrado, sin nada, ¿sí? Pues terrible, ¿cierto? Y pues la carencia de persistencia ante las metas que muy probablemente se esté dando debido a una función por evitación, por ejemplo. Entonces todos estos componentes que vemos aquí hacen de una persona inflexible y la idea es volverla completamente flexible de tal forma que deje de evitar que defusione, que esté en contacto con sus valores a través de su conducta y pues que tenga claridad sobre sus propios valores, obviamente siempre teniendo contacto con el yo como contexto, ¿ok? Para que lo tengamos presente, para que lo tengamos súper claro. Bien, ahora sí llegó el momento esencial y el momento crucial dentro de este video. Las fases que hacen a un protocolo de ACT un protocolo realmente organizado, un protocolo realmente valioso en el sentido de que está paso a paso descrito y obviamente algo que nosotros debemos tener presentes porque muy probablemente la gente piensa que ACT es aplicar cualquier cosa cuando realmente no es así. Para aplicar ACT se requiere un orden. Para aplicar ACT se requieren unos criterios y la superación de esos criterios por parte de el paciente. Si el paciente no ha superado un criterio, no puede pasar a un siguiente nivel dentro del protocolo. Si tienes 3 criterios y el paciente solamente cumple con 2 criterios de esos 3, no puede ser promovido a un siguiente paso o a un siguiente nivel dentro del protocolo de aceptación y compromiso dentro de la fase
de intervención, para que quede bastante claro, para que quede inolvidable y sencillamente pues concreto en lo que yo quiero decir. Tenemos al menos 6, 7 niveles dentro del protocolo de aceptación y compromiso. El primero de ellos dice Introducción al proceso de intervención, sesión 1. Uso de la metáfora del jardín, contextualizar la problemática actual, definiendo el rol del terapeuta y del consultante en el proceso. Bueno, la introducción al proceso de intervención hace parte de un breve ejercicio de aceptación en donde el paciente sí o sí tiene que aceptar que tiene una dificultad, tiene que aceptar que está en consulta por algo y para algo, y obviamente tiene que aceptar que tiene diferentes expectativas frente a este proceso. De no aceptar absolutamente nada de estas cosas, pues no tendría sentido pasar a un siguiente nivel, por lo que la aceptación, como lo hemos visto anteriormente, es esencial dentro de la ejecución de un protocolo de ACT, dentro de un plan de intervención basado en ACT. Persona que no acepte es una persona inflexible, y como la idea es pasar un poco más y un poco más a la flexibilidad psicológica, el día en que lo acepte, ahí sí empezaría un proceso porque está siendo flexible consigo mismo, así como también con todas las situaciones que le pueden estar ocurriendo actualmente. Para esta introducción pues se generarían diferentes materiales, o inclusive se investigarían diferentes materiales. Digo generarían porque ustedes saben que las metáforas, como también los cuentos, los videos, las imágenes, pues uno puede producir esto, ¿cierto? Como también puedes utilizarlo de otros medios, como para no perder tiempo, o en caso tal de que no creas conveniente ser creativo y utilizar cosas que ya estén listas, pues entonces lo consigues, los puedes crear, los puedes conseguir. Se utilizan metáforas para contextualizar la problemática y efectivamente utilizarlas como un medio para que pues podamos evidenciar que el paciente está constantemente derivando, ¿vale? Sacándoles interpretaciones a estas metáforas que deben estar conectadas al concepto de aceptación. No pueden estar conectadas bajo tu criterio. ¿Por qué? Porque tú, si vas a iniciar un proceso de ACT, de aceptación y compromiso, obviamente tienes que estar vinculado con la teoría, tienes que estar vinculado con la literatura. Y si la literatura dice que el primer paso para empezar un proceso en ACT es la aceptación, tú necesitas aferrarte a esto para que el proceso sea mucho más objetivo. No es lo que tú digas, es lo que la literatura diga como un instructivo. Suena horrible, yo sé que suena difícil escuchar esto, como una especie de instructivo, como una especie de receta para pasar al siguiente nivel. Por esa razón no podemos justamente crear cosas que sean contrarias con las teorías o con los inventos en ACT, pues porque irían en contra de pues toda la temática de ACT que se estaría trabajando, ¿ok? Entonces siempre puedes hacer más cosas siempre y cuando haya una conexión con la teoría. Si no hay conexión con la teoría y si es algo completamente incoherente, olvídate de eso, ¿ok? Bien, entonces sí, en la primera sesión se hace un ejercicio a partir de la aceptación. Si el paciente acepta, entonces va bien el proceso y puedes pasar a un segundo nivel. Este segundo nivel dentro de este protocolo de intervención hace parte del proceso de la desesperanza creativa. Nosotros ya vimos todos esos procesos, así que espero que esté quedando súper claro, y si no entiendes lo que yo estoy diciendo, pues puedes acercarte a los videos. Hemos hecho ejemplos, hemos hecho contextualización teórica, contextualización empírica, experimental de todos los conceptos, así que muy probablemente sí me entiendas lo que yo estoy hablando en este momento. En el segundo nivel encontramos 2 sesiones. Juan, ¿cómo así 2 sesiones? Podrás encontrar todas las sesiones que sean necesarias para que el paciente pueda trabajarlas y así pasar a un siguiente nivel, ¿vale? No quiere decir
que porque un nivel tenga un solo ejercicio o una sola sesión, entonces ya tengas que hacerlo así. No. Si bien es importante contextualizarse con la teoría, también es importante generar un espacio de tiempo para que el constructo teórico se dé en la práctica. Si el constructo teórico te dice aceptación, pues tú organizarás tus sesiones hasta que el paciente acepte y luego pasar a un siguiente nivel. Es decir, esta primera sesión que vemos aquí puede ser este primer nivel pues que vemos aquí puede ser de 2 3 4 6 sesiones, aunque eso depende mucho de tu habilidad como clínico, ¿cierto? Pero entonces el punto es que no hay número de sesiones determinado en todo este proceso, ¿vale? Pero pues es importante que tú seas muy ágil para que puedas progresar un poco más rápido, ¿vale? Eso que quede claro. Y por eso es que aquí hay dos sesiones, sesión 2 y sesión 3. Sesión 2. Uso de la metáfora de las arenas movedizas. Eficacia del intento por controlar la conducta. Y sesión 3, desligar los eventos privados que controlan la conducta, buscando que a partir de la experiencia la consultante logre identificar que combatir los eventos privados a veces no tiene resultado o es inútil. Eso sería entonces el punto de la desesperanza creativa y pasaríamos al tercer nivel con dos sesiones más. Recuerden, pueden ser cualquier número de sesiones, eso depende de tus habilidades como clínico para que te rinda más. Control como problema, sesión 4. Uso de paradojas y ejercicios experienciales donde pensar en no pensar en el malestar incrementa la estadía del problema. Ejemplo, no pienses en osos polares. ¿Todo el mundo pensando en osos polares ahora? Es difícil, claro, porque es algo inevitable, ¿ok? Entonces, para eso se van a requerir mucho más sesiones, mucho más tiempo y por esa razón es que ahí es donde dependen las habilidades como psicólogo clínico que tú tengas, ¿ok? En esta sesión se trabajará control de la conducta alimenticia. La consultante debe consumir un paquete de galletas durante toda la sesión y muy probablemente pues manifestar qué siente a la hora de comer galletas. ¿Sí? Esto es un ejemplo que el profesor nos puso para que nos enteremos que cada componente tiene una función en el sentido de ser un nivel mucho más arriba y tiene sus respectivos ejercicios que pueden ser libres, sí, que pueden ser metáforas, que pueden ser videos, que pueden ser imágenes, sí, desde que no te salgas de lo que consiste cada componente. Espero que esté quedando claro. Sesión 5. Identificar eventos que se pueden y no se pueden controlar, evidenciar el aprendizaje desde la infancia y promover estrategias de expresión emocional acordes al sentimiento y la situación. Contrastar la incomodidad limpia, aceptar y la sucia ligada a los pensamientos. Ejercicios que pueden tener relación sobre el concepto de control como problema, porque como bien sabemos dentro de la terapia de aceptación y compromiso, el problema es que el paciente tenga control sobre sus propios pensamientos hasta que estos propios pensamientos tengan control sobre sí mismo y entonces el paciente pues quede inhibido o quede completamente bloqueado de no poder actuar porque los pensamientos, las críticas, las emociones negativas y todo lo demás pues lo está controlando. Entonces la idea es que no se controle un problema que realmente no tiene ningún control, sino antes se confronte, se afronte y sin lugar a dudas se viva con esa emoción que muy probablemente pues va a pasar siempre y cuando tengamos la idea de cómo resolver estos problemas sin necesidad de fusionarnos con las emociones y los pensamientos que pueden obstaculizar esa solución problema. Luego tenemos el nivel 4, des en cuenta que va como una escalerita, cada vez más vamos un poco más arriba. Aceptación como alternativa. Sesión 6. Actividad de la deslateralización, romper los significados usuales del lenguaje, uso de palabras usadas por el consultante, como por ejemplo fracaso, uso de la metáfora de la taza mala, demostrar que los pensamientos no nos describen por sí solos, sino que dependen del contexto. Démonos cuenta que esta parte es pura aceptación, ¿vale? De la problemática, que no es diferente a la primera, porque ambas trabajan el concepto de confrontar los problemas una vez más. Si aquí los confrontaste, o más bien aceptaste que tienes algo
¿vale? Que tienes una situación, un problema, hablemoslo en términos cristianos, un problema, aquí lo vuelves a aceptar, pero trabajas a partir de él para generar soluciones, para generar respuestas. Y estas respuestas se generan a partir de la deslateralización, que consistiría en romper todos los significados posibles que tengas sobre ese problema para empezar a inducir otros significados que te ayuden a superarlo. En ese sentido, cambiar el significado de fracaso muy probablemente por una oportunidad de resurgimiento. Para eso se necesitan metáforas, videos, imágenes, cualquier cosa siempre y cuando no se salga del concepto y del significado de la aceptación. Entonces, Juan, la primera y la cuarta son lo mismo en el sentido del constructo o del componente que se está trabajando, pero no son lo mismo, ya que se diferencian en que en la primera simplemente aceptas y eres mucho más flexible por esto, y en la cuarta ya estás trabajando sobre lo que tú estás aceptando. El quinto punto refiere yo como contexto más que como contenido, ¿vale? Recordemos que la idea es que el paciente deje el yo como contenido y se enfoque más en su yo como contexto. Sesión 7. Uso de la metáfora del ajedrez. Sesión 8. Provocar las emociones de la consultante basados en los hechos descritos por ella en sesiones anteriores, con el fin de que intente ser espectadora y no se fusione con el evento. Pasarla de un yo como contenido lleno de críticas, lleno de cosas tremendamente aversivas, a un yo como contexto para que supere las críticas, para que supere esos pensamientos, para que supere todas esas observaciones o puntos de vista que pueden inclusive ser erróneos o puede que no lo sean, pero la están perturbando, por así decirlo, a que eh, no la perturben, a que no le molesten, a que si bien hacen parte de su vida, no se aferre a estos pensamientos y a estas emociones. Porque si nos aferramos es muy berraco salir de ahí. Y yo lo digo por experiencia propia. ¿Por qué? Porque yo fui candidato para este protocolo. Y ahí les dejo la inquietud. Sesión 6. Valores y acciones comprometidas. Iniciar la sesión con preguntas de reflexión acerca de sus objetivos actuales y cómo se proyecta si estos objetivos son cumplidos. Ejercicio del epitafio y el funeral. Poner en perspectiva la diferencia entre objetivos, logros y valores de vida, acciones. Y sesión 10. Establecer con la consultante valores de vida, jerarquizándolos y buscando acciones que apunten a un camino comprometido. Ejercicio de valores, acciones y posibles obstáculos. Y uso de la metáfora de la burbuja, ¿ok? Lo que a mí me interesa es que ustedes se den cuenta del paso a paso o de los niveles, que cada color signifique un nivel en donde el paciente va avanzando y en donde se tenga presente los ejercicios que ustedes pueden hacer, ¿vale? Que ustedes pueden identificar acá o inclusive pueden crear siempre y cuando no se salgan del componente, para que le ayuden al paciente a seguir adelante y a seguir aceptando y así ir subiendo hasta el último escalón. ¿Y cuál es el último escalón en este caso? Acciones basadas en aceptación y dirigida de forma comprometida hacia los valores, y este último escalón pues va a ser muy probablemente el más difícil, por lo que pues es la última parte del proceso y es donde el paciente va a tener que consolidar sus valores, enfocar conducta, enfocar acciones para que esté en contacto con sus valores, para que en vez de alejarse de ellos, pues se una, se vincula mucho más a ellos. Y obviamente pues esto va a requerir de bastante trabajo, de bastante tiempo, en el sentido de el número de sesiones, ¿ok? En este caso, en este ejemplo, el profesor Marshall nos dejó de la sesión 11 a la sesión 13, consolidar la estrategia de aceptación y promover el cambio a pesar de los obstáculos, uso de la metáfora del plátano. Sesión 12 se trabaja sobre los valores que entran en conflicto de acuerdo al contexto y cómo afrontar dichas situaciones para continuar aceptando y comprometiéndose con acciones dirigidas. Y sesión 13 se identificaron una serie de eventos que podían ser de riesgo para activar síntomas y pensamientos y se colocaron en contraste con los valores definidos, que es lo que te acerca, que es lo que te aleja, cómo actuar en correspondencia a los mismos. ¿Se dan cuenta? Bien. Pero esto es un ejemplo de el protocolo, ¿cierto?
Consideremos los números y los colores como las escaleras del protocolo, como la estructura del protocolo de ACT. Y aquí, pues entonces el profesor Marshall ha dejado este ejemplo para que nos podamos concentrar justo en los criterios de cumplimiento de este protocolo. Si usted tenía dudas acerca de, bueno, Juan, vale, ¿y cuáles son esos criterios? Aquí lo vamos a ver, aquí lo vamos a evidenciar para que usted se dé cuenta. Quiero que quede claro que esto fue una breve descripción del protocolo en el sentido de colocar fase a fase, ver el número de sesiones, actividades, y aquí ya son los criterios que debemos tener presentes, criterios de superación con respecto a la terapia de aceptación y compromiso desde un principio hasta un fin. Y aquí vamos con el primero. Introducción al proceso de intervención, criterio de alcance, asume su rol activo y participativo dentro del proceso. ¿Esto qué implica? La aceptación por encima de todo. Si acepta su problema y trabaja activamente en él y es participativo y colaborador durante todo este proceso de introducción, pues va a pasar al segundo nivel, que sería la desesperanza creativa. Criterio de alcance: a pesar de sentirse confundida por la situación, acepta otras posibilidades como estrategias de cambio. 3. Control como problema, criterio de alcance: actúa de forma espontánea ante situaciones que antes tendía a controlar, expresando a través de ejemplos vivenciales la forma diferente en cómo se siente ahora. El número 4 o el nivel número 4 es aceptación como alternativa, criterio de alcance: es consciente de que los eventos privados no actúan como descriptores directos de la vida, es decir, que pasa de estar fusionada a estar defusionada. El quinto nos habla el yo como contexto más que como contenido. Como criterio de alcance dice: logra observar los eventos privados de forma que no se sumerge en ellos, importantísimo. El nivel número 6, valores y acciones comprometidas, sería: se compromete y actúa en correspondencia a sus valores. Y el último, acciones basadas en aceptación y dirigida de forma comprometida hacia los valores, está el criterio de: se comporta con acciones orientadas hacia los valores definidos y tolera la experiencia aceptando circunstancias de no control. ¿Ok? Esto que vemos aquí es el protocolo que el profesor Marshall ha diseñado y que se basa obviamente en obras como las de Stephen Hayes, como de otros autores importantísimos dentro de las terapias de tercera generación, que, a decir verdad, pues promueven este orden, que tenga un sentido coherente desde un principio hasta un final y que lleve constantemente al paciente a la flexibilidad psicológica. Yo he elaborado un video de este protocolo, ¿vale? El profesor Marshall nos puso un trabajo en evaluación y formulación sobre elaborar alguna herramienta que ilustre este protocolo y que se pueda aplicar en sesión, y pues yo lo elaboré un parque de versiones. Ustedes pueden ver en el canal varios videos de la construcción del parque de versiones basado en este protocolo de aceptación y compromiso, para que ustedes lo vean, para que ustedes lo comprendan y, a decir verdad, para que sepan que es un protocolo que puede tener diferentes réplicas en función a la creatividad sin desajustarse de la teoría. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga, que estén muy bien. Espero que esta información sea complementaria con otros videos que yo he realizado sobre ACT. Espero que esta información les haya servido para conocer un poco más sobre terapias de aceptación y compromiso, y obviamente espero que siempre y constantemente aprendan de estos videos. Ya saben que cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, me la pueden escribir para que yo las pueda resolver, ¿ok? Y pues bueno, espero que estas diapositivas elaboradas por el profesor Marshall pues les hayan servido muchísimo para conocer sobre terapia de aceptación y compromiso. Y pues bueno, más adelante veremos más videos de ACT, más ejemplos por si no han entendido o no han comprendido los componentes. Y pues ustedes saben que a mí me gusta mucho y me llena de muchísimo orgullo exponer estos temas porque realmente me apasionan. Así que sin más, chicos, muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga, que estén bien y nos veremos en otra próxima ocasión. Bye, chao.